Aquiles Guevara Aragón los saluda en mi estoicismo de hoy, día 183. Esto es lo, esto lo deberíamos enseñar como ser como Odiseo, cómo amar mi país, cómo amar mi esposa y padres, y aún después de sufrir un naufragio, me podría mantener navegando hacia esos nobles fines. Séneca. Entre los planteamientos que se han hecho sobre los orígenes de la filosofía, uno de ellos es el de la influencia de los poetas griegos Homero, Hesíodo, y en Homero especialmente la Odisea. En la Odisea se describe el regreso de Ulises a Ítaca luego de la guerra de Troya. Nos narra esta obra las vicisitudes, trabajos y luchas de Odiseo para regresar a su casa, llegar a su destino. Aquí aprendemos que no obstante los obstáculos que encontremos en el camino de nuestros propósitos, debemos preservar y no desmayar y seguir nuestras luchas, venciendo todos los problemas que se nos vayan presentando y que obstaculicen nuestra marcha, cualquiera que sea las tentaciones que pretendan perturbar nuestra conciencia para interponerse a que alcancemos nuestros propósitos. Odiseo es un ejemplo de superación y de dominio de sí mismo, dueño de una mente clara que tenía trazado su meta y ellos eran nobles. No había tentación más poderosa que sus propias fuerzas para desviarlo de su camino. De allí, ¿por qué se considera que la filosofía pudo tomar de esta obra sus principios fundamentales junto con los aportes de las otras poetas como Hesíodo, que escribió una cosmogonía? Nadie más que Séneca nos puede dar ejemplos de cómo amar a nuestro país, a nuestra esposa y a nuestros padres. Murió por su país por razones políticas, obligado por Nerón a suicidarse, sentenciado a pena de muerte. Dejó a la humanidad sus obras teatrales y sus enseñanzas filosóficas como legado a su país, al mundo y a la humanidad. Con el permiso de ustedes, en mi caso particular, tengo la experiencia de haber tenido en mis estudios de escuela primaria un maestro que era un amante de la historia de nuestro país, y los 2 años de primaria que estudié con él fueron fundamentalmente clases de historia de mi país. De allí que nosotros, sus alumnos, fueran de las aulas antes, mucho antes de los exámenes, nos hablábamos siempre de materias situadas referentes a nuestra historia. El amor
por mi país y, como dije, nuestro poeta Rafael Cadena, nuestro país está también en cada parte donde está un compatriota nuestro, como un emigrante, un ingeniero venezolano, un abogado, un economista, un contador público, un enfermero, un odontólogo, un farmacéutico, un trabajador como taxista, como camarero, como camionero, un vigilante. Eso están haciendo nuestros profesionales en esos países. Y allí está nuestro país. Nuestro amor a nuestra esposa y a nuestra madre fue el amor por el amor en sí. No hubo tras ese amor ninguna enseñanza. Fue más bien la felicidad en su momento de vivir junto a ellas, que generó el amor para esas dos inolvidables damas, que viven en mi recuerdo para siempre. Pero volvamos a la cita de Séneca, en la cual nos dice lo siguiente: aún después de sufrir un naufragio, me podría mantener navegando hacia esas nobles fines, hacia esos nobles fines. Muchos grandes acontecimientos de la vida, de la historia, de la filosofía, de las religiones, del arte, han surgido luego de un naufragio. Pareciera que luego de haber superado los azotes de un temporal y luchando contra las olas del mar, las personas de valor que están claras en sus metas, en sus misiones en la vida, esas personas se llenan de nuevas energías y continúan su ruta con nuevos impulsos, con nuevas energías hacia el logro de sus fines o hacia nuevos objetivos más elevados. San Pablo, Pablo de Tarso, en su recorrido por las islas del Mediterráneo y más allá, naufragó cerca de la isla de Malta, superó el naufragio y continuó su misión de difundir el Evangelio, cumpliendo así la misión que había contraído con el cristianismo. Zenón de Sitio, nuestro Zenón de Sitio, naufragó cerca de Atenas con su barco mercante, perdió barco y todos sus bienes, se quedó sin nada. Llegó a Atenas y luego allí fundó la escuela estoica en un corredor al aire libre llamado Stoa, de allí el nombre de estoico. Richard Wagner, cuando viajaba por el Mar del Norte, tuvo un naufragio y por casualidad no pierde la vida junto con su esposa. Esa experiencia en las narraciones que oyó de marineros sobre la leyenda del holandés errante le sirvieron de inspiración para la composición de su ópera El holandés errante. Estas personas, después de sufrir un naufragio, cumplieron sus nobles fines, llevaron a cabo la misión que el destino les tenía preparado. Podríamos decir que el destino les tenía preparado, porque ninguno de ellos en su juventud, ni siquiera en su madurez, tenían esos propósitos. Pablo de Tarso, según el Evangelio, su misión se la inspiró en el camino de Damasco.
Zenón de Sitio, al llegar a Atenas luego del naufragio, y Richard Wagner, igualmente, luego del naufragio en el Mar del Norte. Oír la leyenda contada por marineros holandeses en la playa de ese país. Nuestros náufragos, Pablo de Tarso, Zenón de Sitio y Richard Wagner, cada uno de ellos alcanzó sus nobles fines, escribiendo sus obras operísticas, escribiendo su evangelio, escribiendo sus obras filosóficas. Cada uno de ellos alcanzó sus nobles fines, todo ello para beneficio de la humanidad, para ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, y para mí, porque en mi particular me he beneficiado y disfruto plenamente de esos tres grandes cosas. Es mi palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias por acompañarme y mi cordial invitación para nuestra próxima sesión. Y hasta mañana.